crois que le peuple va prendre le pouvoir de toute façon. Je crois que le peuple, qui est la majorité, a le droit au pouvoir. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il ne va pas le lâcher, s'il ne va pas le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Bueno, muchachos, la esperada clase de historia de las guerrillas en Colombia. Más de 50 años, más de 60 años de conflicto interno acá en nuestro país. Y quería empezar con esta canción de Lisandro Mesa que se llama La Cumbia de Oriente. Y viene en un documental que se llama 50 años de Monte, que se lo recomiendo para que vean algo más de la historia de la formación de estos grupos en Colombia. Entonces, muchachos, les voy a empezar a hablar de esta historia de las guerrillas en Colombia, que es una historia pues bastante compleja y bastante interesante y que tiene pues muchos ángulos de vista, porque pues hay mucha gente que está a favor y también hay mucha gente que está en contra. La mayoría yo veo que está como en contra porque es que también han sido muchos años de violencia que ha tenido el país y pues todos esos muertos, todas estas cuestiones de guerra que solamente ha dejado pues dolor, odios, un poco de familias descompuestas. Entonces esa violencia, ese odio tan grande que tiene el pueblo colombiano por sí mismo, porque pues a la final han sido los mismos, el mismo pueblo, la misma gente la que se ha encargado de matarse pues en esta guerra, pues ellos también pues son las víctimas principales, ¿no? Bueno, entonces lo primero es los antecedentes, muchachos. El gran antecedente principal de este conflicto interno en Colombia es el bipartidismo entre los dos grandes partidos políticos que hay en Colombia, los liberales, que son estos rojitos, y los conservadores, que son estos azulitos. Los liberales son como más cercanos, digamos, cuando se acabó la independencia, cuando se logra consolidar la independencia de Colombia en 1819, el federalismo va a representar la política que son los liberales, que el federalismo quería que en cada departamento hubiera un propio gobierno, que hubiera una distribución más equitativa por departamentos y no todo concentrado en la capital. Mientras tanto que los conservadores tenían pues como dos características principales. La primera era que ellos sí eran centralistas, ellos sí querían que el poder se concentrara acá en la capital, en Bogotá, y además estaban muy cercanos a las posturas de la Iglesia Católica, que eso también fue una influencia importantísima para buscar el apoyo de la gente, porque en su gran mayoría los colombianos han sido católicos, ¿no? Bueno, la otra es la Guerra de los 1000 días, que fue un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Esta es la última de las guerras que va a ocurrir en el siglo XIX, que son conocidas como las guerras decimonónicas. Esas guerras también fueron principalmente entre estos dos partidos, entre líderes de los dos partidos, tratando de llegar al poder, tratando de hacer golpes de Estado, y la última gran guerra de esas del siglo XIX es esta de la Guerra de los 1000 días, que es finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los triunfadores de esa guerra van a ser los conservadores y van a tener la hegemonía en el poder hasta el año 1930, como se muestra acá. Después de 1930, entre 1888, que es cuando redactan la Constitución que Colombia ha tenido que ha durado más años, porque esta la derrogan en 1991. Dura más de 100 años esta Constitución de 1888 y es una Constitución netamente conservadora. Llegan hasta 1930, porque en 1930 también antecitos ocurre lo de las bananeras, la masacre de las bananeras, que es una masacre hacia
campesinos que trabajaban en la empresa United Fruit Company en Ciénaga Magdalena, y pues el demostrar la ineficiencia del Estado, y también de que el Estado respaldó más a la empresa que al pueblo, pues también generó que hubiera mucha gente que no estuviera conforme con ese gobierno y lo perdieron en 1930. Entre 1930 y 1946 los liberales van a llegar al poder, y durante estos años también los liberales van a iniciar una persecución contra los conservadores, porque los conservadores también tuvieron una persecución contra los liberales. Ese es como el germen también de la violencia, porque cuando unos estuvieron en el poder, perseguían a los otros, y así iba pasando, y era una historia también repetida como de venganzas. El retorno de los conservadores al poder, que en 1946 vuelven al poder, van a estar hasta 1953, ahorita les hablo un poquito más de eso, y la dictadura de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957, que esto es como, también ya les hablo ahorita un poquito más de la dictadura del general Rojas Pinilla. Bueno, las causas, ahora sí, ¿por qué será que se arman las guerrillas? Porque acá en Colombia entonces, a veces la gente llega y dice, no, es que eso es un poco de locos y de sicarios y de manes asesinos y tales, y pues sí, pero no, porque también hay gente que se tomó las armas, o principalmente los que empezaron esos movimientos guerrilleros, fueron impulsados a esto por estas causas. Primero, el abandono estatal en el campo. El campo hoy en día, muchachos, estamos en mayo del año 2020, para que se acuerden la fecha, mayo 2020, y el campo sigue en tremendo abandono. Ahora usted imagínense cómo era esto por allá en los años 30, los años 40, donde no había ni siquiera un hospital, no había carreteras para llegar a esos poblados, no había forma de que los campesinos pudieran sacar sus productos, y eso generaba mucha pobreza. Y acuérdense, muchachos, que la presencia del Estado no es mandar por allá ejército, eso es solamente una parte de la presencia estatal. La presencia estatal es que lleguen allá, pues a ayudarles a sacar sus cosechas, que tampoco les regalen, pero sí que ellos lleguen, pero que el Estado esté ahí para ayudarle a estos campesinos. La alta desigualdad social, principalmente en la propiedad de la tierra en el campo. Antes de la década, digamos, de los 90 por ahí, Colombia era un país netamente agrario, y había, pues, la mayoría de la población era campesina, pero estos campesinos casi ninguno tenía propiedad sobre la tierra. Las trabajaban, las tierras, ellos vivían como en un arriendo, como al estilo del feudalismo, que tenían como pagar arriendo por una tierra para que ellos la pudieran trabajar, pero el propietario eran los grandes terratenientes, o también les llamaban latifundistas. Esos eran los dos nombres que tenían esos señores. Y resulta que acá en Colombia la propiedad de la tierra en el campo está concentrada en apenas el 1.5 de la población de Colombia. Tenemos más de 45 millones de habitantes, y solamente el 1.5% de esos habitantes tienen propiedad sobre la tierra en el campo. Eso es terrible. Y ese 1.5 son los que son dueños de casi todo. Entonces esa desigualdad también es lo que termina generando que se generen estos movimientos guerrilleros, perdón ahí por la redundancia. La desigualdad, el abuso de poder por parte de las fuerzas gubernamentales y gamonales regionales. Los dueños de las grandes haciendas generalmente estaban, pues, asociados con las fuerzas del gobierno, porque ellos eran los que colocaban también a esos representantes en el poder. Y pues muchas veces hubo abuso de poder por parte de ambos elementos de la sociedad. La formación de dos grandes bloques mundiales en la Guerra Fría, el comunismo y el capitalismo. Esto también hace parte de ese surgimiento, de ese conflicto más bien, de la Guerra Fría, que, acuérdense, se provocó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentó el comunismo y el capitalismo. En el caso colombiano, las guerrillas iban a ser apoyadas por los comunistas, y las fuerzas gubernamentales, el Estado y los paramilitares, iban a estar apoyados por los países capitalistas como Estados Unidos. El triunfo de la Revolución Cubana también es importantísimo como una causa, porque también ellos van a querer, desde Cuba van a querer expandir la revolución por toda Latinoamérica. Y entonces en cada uno de estos países de Latinoamérica van a formarse pequeños focos subversivos
que van a intentar también llegar al poder como llegaron los rebeldes en Cuba. Y por último, las venganzas personales. Esta historia de Colombia es una historia de venganzas, desafortunadamente, muchachos. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Álvaro Uribe Vélez, le matan el papá a la guerrilla de las FARC y desde ahí el man les agarra severo odio y es en búsqueda de cobrar venganza por la muerte de su papá. Cuando se formaron los paramilitares, la misma historia. A los paramilitares, a los hermanos Castaño, les mata la guerrilla les mata el papá y pues los manes también se vuelven unos fritos y armar pues sus ejércitos privados para matar a los guerrilleros. Y los guerrilleros, que eran campesinos liberales y que fueron perseguidos por el gobierno conservador, también empezaron a cogerle ese odio al gobierno. Me mataron a mi papá machetazos, entonces voy a cobrar venganza. Entonces sí ven también como en Colombia se ha generado ese odio a través de esa violencia. Y acuérdese en lo que decía sabiamente don Ramón y el Chavo, que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Bueno, los inicios de estas señoritas, estos grupos armados que se llaman las guerrillas de Colombia. Bueno, lo primero es que hay que hablar del periodo de la violencia, porque ahí es cuando empiezan a surgir las guerrillas en Colombia. Después del asesinato de Gaitán el 9 de abril del 48, la violencia política se expande por todo el país, principalmente los conservadores, porque son los que están en el poder en esta época, van a empezar a perseguir demasiado a los liberales y van a hacer toda una serie de masacres, como se ven en estos cuadros de Fernando Botero. Él tiene una colección de cuadros de la violencia en Colombia, que pues se puede ver ahí perfectamente, pues esas escenas tan macabras, aunque acá no se ve tan feo, pero esto en la vida real era terrible, muchachos. Escuadrones paramilitares conservadores, como les está diciendo, empiezan la persecución de liberales con el beneplácito del gobierno. Ni durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que fue el que llegó al poder en 1946 con el Partido Conservador, ni tampoco después cuando asumió Laureano Gómez, el gobierno se preocupó por parar esas masacres y esos grupos paramilitares. Habían dos muy famosos que eran los pájaros y otros que eran los chulavitas, que se encargaron de perseguir a conservadores, principalmente en Cundinamarca y Boyacá los chulavitas, y en el Valle y el eje cafetero los pájaros, que ahí también habían muchos liberales que fueron asesinados por ese grupo paramilitar conservador. Bueno, ahora sí lo que les iba a hablar un poquito acá del general Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla toma el poder con el respaldo de una alianza liberal conservadora. Al ver que la violencia se había desbordado, que cada vez habían más muertos y que, mejor dicho, esta vaina estaba a punto de colapsar, porque ya estos manes ni siquiera iban a tener quien les diera el voto, entonces llegan y dicen, nos va a tocar mandar a un man que sea neutral. Y entonces, pues mandemos a un general del ejército, acá no hemos tenido todavía ahí golpes de estado y tal, pues montémonos uno, porque eso va a ser una alianza entre los liberales y los conservadores. Entre ellos mismos son los que se van a encargar de poner a Gustavo Rojas Pinilla allá arriba, en la presidencia de la República. Entonces, el principal objetivo de Rojas era reducir la violencia política, que se acabaran esos enfrentamientos, esas masacres, y él va a hacer un proceso de paz con algunas de las guerrillas liberales de los Llanos, también algunas guerrillas del Tolima, y además también va a empezar un diálogo con algunos de los grupos paramilitares conservadores. Las políticas socialistas de Rojas conducen a que sea traicionado por sus antiguos aliados. El general Rojas, ya por ahí como después de su segundo año de gobierno, empieza pues a montar como un discurso más populista, como más cercano al pueblo. Durante el gobierno de ese man van a crear el SENA, que el SENA era como una universidad para los hijos de los trabajadores de Colombia, formación técnica principalmente. Él también creó, pues él fue el que puso la televisión en Colombia, pues durante el gobierno de él, ¿no? No es que él haya sido ahí, que él mismo venga, yo pongo los cables y tal, no, pues fue durante el gobierno del que pusieron la televisión en Colombia. El man también mandó a hacer el aeropuerto El Dorado. Mantuvo un gobierno así como chévere, pero llegó un momento que ya no les empezó a gustar porque el socialismo representaba acercarse a la Unión Soviética. Y Colombia siempre ha sido un aliado de Estados Unidos. Entonces los liberales y los conservadores, toca tumbar a este man. Y al man lo tumban a través de varias movilizaciones sociales,
Creo que es que el man tampoco era ningún santo, ¿no? Igual era un dictador. En una tarde en una corrida de toros, que eso era lo más fifi, pues sigue siendo lo más fifi, lo más sanguinario del mundo, esas corridas de toros. Ahí en la Plaza de Toros de la Santa María de Bogotá, el tipo llega, está viendo la corrida y todos los espectadores le empiezan a rechiflar a él y a la hija, María Eugenia Rojas. Y entonces el man, listo, todo bien, se pone ahí manda a la inteligencia del ejército a averiguar quiénes eran los que habían chiflado y tal. Y en la siguiente corrida, la de los 8 días siguientes, van a coger y van a desaparecer un poco de gente de los que habían chiflado. Y esa vaina a la final no se supo cuántos fueron, pero eso es lo que terminó generando también una masacre de estudiantes, de unas movilizaciones que hubo de los estudiantes de la Nacional. También ahí mataron como 23, 24 estudiantes, y eso también pues provocó mucha inconformidad frente a la dictadura de Rojas, hasta que finalmente pues el tipo entrega el poder a una junta militar que va a gobernar un año, hasta que llegan los conservadores los conservadores no, sino el Frente Nacional al poder, que ya ahorita les hablo del Frente Nacional. La otra cosa, el bandolerismo, cuando está Rojas Pinilla, pues ya no hay como una pelea ahí propiamente el liberal y el conservador. Pero estos manes, los que habían quedado ahí, esos antiguos paramilitares y esos antiguos guerrilleros, esos manes entonces van a llegar y no, nosotros que nos vamos a desarmar, vamos a cogerla, es nosotros a armar nuestros propios columnas, pero ya eran sobre todo para hacer daños. Entonces mire lo que dice acá, el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos pactados entre Gustavo Rojas Pinilla y las guerrillas liberales, porque es que esa es la otra, el Gustavo Rojas Pinilla y el gobierno de Rojas Pinilla no les cumplió con los acuerdos a las guerrillas liberales. De hecho mataron a uno de sus líderes, a Guadalupe Salcedo, acá en Bogotá, ya cuando el man se había desmovilizado. Entonces esos manes dicen, no, con el gobierno no se puede. Entonces se organizaron en columnas de bandoleros que ya no respondían a ninguna afiliación política. O sea, ellos ya no se consideran ni liberales ni conservadores, sino que ahora eran dos motivos principales de lucha: la autodefensa frente al Estado y otros bandoleros, porque como si se encontraban dos grupos de bandoleros, se empezaban a dar entre ellos. Y la otra era también pues el ejército y la policía pues tampoco los iba a dejar actuar, porque es que estos manes se daban garra. Miren, la supervivencia mediante el pillaje a grandes haciendas en el campo colombiano. Los manes extorsionaban a los hacendados, y los que no les pagaban la extorsión, les llegaban, les quemaban la finca, y si por ahí habían nenas y eso, venga, también las violamos y tal, y así era que sobrevivían esos manes. Entonces pues también el Estado también tenía la función, a través del ejército y de la policía, de perseguir a estos grupos de bandoleros. Bueno, ahora lo del Frente Nacional. 2 reuniones realizadas en territorio español. Se fueron para España los líderes principales del Partido Liberal y del Partido Conservador, para la ciudad de Benidorm y para la ciudad de Sitges, en el 56 y en el 57. En el 56 todavía estaba Rojas Pinilla de presidente. Ahí ya le estaban empezando a trafugiar la trampa. Se reúnen Alberto Lleras Camargo, que era, mírenlo, ese man fue el primer presidente del Frente Nacional, y Laureano Gómez, que había sido el último presidente antes de la dictadura de Rojas Pinilla. Y entonces se ponen ahí a hablar y tal, y dicen, venga, ¿por qué no nos repartimos el poder entre los dos? Para que no haya violencia y tal, durante 16 años, o sea, 4 periodos de 4 años cada uno, alternados. Entonces, este man era liberal, este conservador, este liberal y este conservador. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que estaban excluyendo otras fuerzas políticas, como los comunistas, que ya estaban empezando a ascender el poder, o al partido político que después iba a fundar el general Gustavo Rojas Pinilla, que se llama Alianza Nacional Popular, ANAP, que ahora más adelante les hablo también de lo que fue esa ANAP. Se puede decir que fue la construcción de una democracia acomodada a los intereses de la oligarquía nacional, porque estos manes eran de los políticos tradicionales, de los que siempre han tenido el poder desde ya aquel 1819, cuando se consolida Colombia como una república supuestamente democrática. Porque miren, ahí ustedes están viendo, la democracia se supone que es un sistema político en el que se permite la participación de todo el mundo, de todos los ciudadanos pueden opinar, pero entonces estos manes, vean con la que salen, se reparten el poder entre los dos. ¿Cuáles van a ser esos presidentes del Frente Nacional? Alberto Lleras Camargo, el 58 al 62, Guillermo León Valencia, ojo con este man, 1962-66, porque durante este periodo
van a nacer las primeras guerrillas en Colombia, ya las primeras guerrillas como tal, guerrillas comunistas. Carlos Lleras Restrepo del 66 al 70 y del 70 al 74 Misael Pastrana, que era conservador, este líder, este conservador. Este man también va a hacer una vuelta ahí que ahorita también ya van a ver porque les voy a hablar del señor Pastrana ahorita más adelante, todo bien. Las repúblicas independientes. Antiguos guerrilleros liberales, miembros del Partido Comunista de Colombia y campesinos sin tierra, huyendo de la persecución estatal, deciden refugiarse en la cordillera central donde formarán comunidades campesinas para el autosostenimiento y subsistencia. Es decir, ahí se fueron un poco de campesinos que no tenían tierra, que eran re pobres, que eran liberales y los empezaron a perseguir los grupos paramilitares, los empezaron a perseguir el mismo Estado. Y entonces se van a buscar unos lugares donde son propiedades como baldíos, que esos son en realidad propiedad del Estado, pero pues esos baldíos y nadie los toma, entonces estos manes llegaron y pues nosotros no tenemos tierra, venga y la trabajamos. Y entonces empiezan a hacer esas comunidades campesinas pues con su ganado, con sus cultivos, los manes ahí relajados, pero hay un problema, dos hechos provocaron la transformación de estas comunidades campesinas en guerrilla. El enfrentamiento con los limpios, que eran paramilitares de origen liberal. Los antiguos cogieron algunos bandoleros que eran parte de las guerrillas liberales y les empezó a pagar el mismo Estado para que empezaran la persecución hacia estos manes que ya no eran liberales sino eran conservadores. Y lo segundo, el bombardeo a Marquetalia. Ese bombardeo buscó acabar con estas guerrillas porque un senador conservador, el señor Álvaro Gómez, que era hijo de Laureano Gómez, el man empezó a hablar, no, es que eso por allá en el Huila y en el Tolima se están armando, y en el Cundinamarca se están armando unas repúblicas independientes, y lo que más rabonada les daba es porque eran comunistas, y acuérdense que Colombia es un país aliado a Estados Unidos, y el gobierno de Guillermo León Valencia entonces dice, no señor, toca mandar a acabar esa vaina. Y entonces, el 27 de mayo de 1964 se realiza el bombardeo sobre Marquetalia. Se me olvidaba aquí hablarles un poquito del mapa, muchachos. Tolima, Cundinamarca, Huila, Valle del Cauca y el Cauca están donde empezaron a surgir estas. Esta es la más grande, la que le llamaban Marquetalia, que aquí es donde se van a formar pues como el primer foco de la guerrilla de las FARC. Sudeste del Tolima, este es 26 de septiembre, así llamaba ese movimiento, esa comunidad. Esta era la de Río Chiquito, entre el Huila, Cauca. Esto es con la cordillera central, vea, y esto ya es oriental, y esto es el río Magdalena, esto de acá de la mitad. Este es el Pato, en el Huila, y esto es como el Caquetá aquí abajito, sí señores. Esto es el Guayabero, vea que aquí llegando a Bogotá también, en el páramo de Sumapaz tenían estos manes, y aquí en el Tequendama, vea esto. Entonces, estos fueron los primeros focos donde se hicieron esas tales repúblicas y hacia donde se dirigió el bombardeo fue hacia estas, principalmente las que estaban acá. Entonces, les dan la orden de hacer ese bombardeo ese 27 de mayo del 64 y las fuerzas militares, listo, sacamos corriendo a esos manes y tal. Pero resulta que cuando les pegaron el bombardeo, ya estos manes, los guerrilleros ya tenían información, o más bien los miembros de las comunidades campesinas tenían información. Y entonces cuando ya empiezan a huir, ya se forman ya una guerrilla móvil y se van a empezar a llamar Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, esas son las siglas de esos manes. La operación se llamó Operación Soberanía o también le llamaron Plan Lazo, que era Latin American Subversion Operation, una cosa así, que era una operación ordenada también por el mismo ejército por el gobierno de los Estados Unidos para que acá no surgiera el comunismo en Colombia. Bueno, ¿cómo se forman estos manes que le han traído? Pues, bueno, voy a hablarles de la historia, yo no voy a meter la cucharada en mi opinión. En la segunda conferencia del Bloque Sur, así se llamaba la primera guerrilla después del bombardeo de Marquetalia. En mayo del 66, sus principales comandantes, Pedro Antonio Marín, que este man le decían Manuel Marulanda Vélez, o Tiro Fijo, ese man murió en su ley por allá ya de Cucho, no le pudieron dar de baja. Ciro Trujillo, alias Jacobo Arenas, que este era como el ideólogo principal, deciden cambiar el nombre por el de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, buscando esencialmente una redistribución igualitaria de la propiedad rural sobre la tierra. Eso era lo que los manes querían inicialmente, pero a medida que fueron cambiando las dinámicas sociales en Colombia, pues también los manes empezaron a cambiar su pensamiento político. Pero esto era lo que querían principalmente al inicio, que hubiera una
propiedad más igualitaria para que los campesinos pues tuvieran tierra para trabajar y una formación de un gobierno de carácter comunista, también llegar al poder así como fue en Cuba. Este es el programa agrario de las FARC, tiene algunos puntos como, primero, entrega de forma completamente gratuita de la tierra, o sea, allá la tierra era para el que la trabajaba según ese programa agrario de estos manes. Se anularían todas las deudas del campesino con la caja agraria principalmente, que estos eran los que les prestaban plata a los campesinos, la caja agraria, ese banco del Estado. Y pues también ellos, no, quitémosle las deudas a los campesinos, no de nada. Grandes explotaciones agropecuarias que por razones de orden social y económica deben conservarse se destinarían al desarrollo planificado de todo el pueblo. Por ejemplo, ya habían, pues, por ejemplo, unos trapiches, no, ingenios, que es donde hacen el azúcar, que ya eran muy grandes, y entonces pues estos manes dicen, no, pues ¿para qué vamos a tumbar eso? Más bien eso pongámoslo en función de toda la sociedad y que las ganancias sean distribuidas pues para toda la población. Eso suena muy bonito, pero la realidad es otra, muchachos. Se establecerá un amplio sistema de crédito con facilidades de pago, prestarle a muy bajos intereses a los campesinos, garantizar precios básicos remunerativos, o sea, como para que los campesinos tengan pues una ganancia para su subsistencia frente a la distribución de sus productos agrarios. Se protegerán las comunidades indígenas, también eso era otro punto importante, y al tener ese punto ellos también lograron que muchas comunidades indígenas ingresaran a las filas de las FARC y además también tuvieran el respaldo de esas mismas comunidades. Se organizan potentes uniones de lucha campesina, fuertes sindicatos, comités de usuarios y juntas comunales, buscan trabajar como conjuntamente con estas organizaciones sociales. Y lo último, promulgar este programa como ley, con el triunfo revolucionario, que pues a la final ustedes saben que no se dio. Bueno, acciones de guerra de las FARC, muchachos. Tomas de poblaciones. Estos manes durante más de esos 60 años de existencia tomaron muchas poblaciones. El principal objetivo casi siempre de las tomas era pues asaltar la estación de policía del pueblo y saquear la caja agraria para ahorrarle las deudas a los campesinos. Eso era lo que ellos decían. Y hubo una muy famosa, la de MeToo, que fue pues la operación como más sanguinaria de estos manes en todo el conflicto armado. De ahí sacaron como a más de 100 policías que los tuvieron secuestrados como 2, 3 años. Y de hecho hubo unos oficiales que duraron allá metidos como 10, 15 años secuestrados allá en el monte por las FARC. Los secuestros, este es un crimen atroz, muchachos, a mí me parece esto de quitarle la libertad. Aunque los de las FARC justificaban esto diciendo que ellos eran pues presos de guerra. Y que así como tenían a manes de la guerrilla allá en las cárceles, entonces ellos pues tenían a estos manes allá pues presos porque ellos consideraban que estos eran como cárceles entre comillas del pueblo. Pero esto es un castigo terrible, muchachos. Gente que también duró allá metida, pero años, como Ingrid Betancourt, este man que es un político por allá de la costa, estos soldados que cada vez que había una toma, venga para acá los soldados y los policías. Estos manes son los que a la final menos culpa tienen, los soldados y los policías, los rasos, ¿no? Porque esos manes son los que los ponen allá a poner el pecho y tal, y por un sueldo. Los manes no tuvieron otra oportunidad en la vida sin irse a meter allá, y entonces terminaron allá poniendo el pecho. ¿Cuál de todos estos manes será hijo de un ministro? No creo que ninguno. Entonces ven la situación, los secuestros. Uy, los atentados terroristas, estos manes también se han dado garra. Este es el más famoso de todos. Este fue el atentado al Club El Nogal. Y este Club El Nogal es uno de los clubes más exclusivos que hay en Colombia. Ahí se reúne la clase alta de la sociedad colombiana. Se reúne ahí. Ahí se han negociado incluso posesiones presidenciales. Allá se manejan los hilos del poder. Y estos manes van y le ponen una bomba allá y se los coronaron. Aunque no se llegaron a hacer nada importante, pero fue un golpe muy duro pues para la opinión pública, de la capacidad de terror que podían generar estos manes de las FARC. Víctimas civiles que han sido pues los más afectados por las incursiones de las FARC. Estas fotos son de una toma a Bojayá
Bojayá es un municipio del Chocó, en el Pacífico colombiano. Y resulta que ahí había un enfrentamiento entre grupos paramilitares y guerrilla, y ya los paramilitares habían hecho un par de masacres ahí en Bojayá. Y el gobierno del estado estaba muy desinteresado con la vaina. Entonces los guerrilleros que actuaban en la región dijeron, no, pues el estado no hizo nada, nos vamos a ir a dar con esos manes. Y cómo no que se agarran ahí en mitad de Bojayá, y la gente en medio de las balas se fue y se metió en la iglesia. Se fueron y se metieron, se refugiaron ahí en la iglesia porque los manes dijeron, no, si estamos acá todo bien, acá no nos va a pasar nada, que se vayan y se maten allá entre ellos. Y la gente allá metida en la iglesia, cuando estos manes mandan un cilindro, porque es que esa es otra cosa, ¿no? Los de las FARC, para eso sí son re inteligentes, inventaron un arma que se llama el cilindro bomba, que actúa como una especie de rocket, y este cilindro cae en la iglesia y va a matar a más de 50 personas. Miren cómo queda la iglesia destruida. Esta es una niña que quedó ahí pues huérfana. Después llega un comandante, el comandante del ejército llega allá a la zona y con un zapatico de un bebé y el man casi llorando ahí. Este zapatico es de una de estas víctimas, de estos miserables y tal. Y detrás del man habían como 10 paracos. Entonces, ahí sí se dieron garra. Pero igual acá lo único es que en el conflicto las verdaderas víctimas son gente inocente que no tiene nada que ver ni con el ejército, ni con la guerrilla, ni con los paramilitares. Bueno, mapitas muchachos, porque hay que ubicarnos geográficamente. Bueno, esto es durante el 2002, que era la época más dura de las FARC. En esta época estaban en plena zona de distensión. En el 2002 es cuando se acaba la zona de distensión, que fue un proceso de paz que organizaron los de las FARC con el gobierno de Andrés Pastrana, que el Pastrana les entrega todo este pedazo, miren, todo este pedazo se los entrega a las FARC. Es una zona de desmilitarización, no había ni un policía ni un soldado ahí en esa zona, era solamente presencia de las guerrillas. Y entonces los manes llegan y pues lo cuadran ahí, pues es que Pastrana, mire cómo estaba Colombia, o sea, habían muy pocas regiones donde no había presencia de las guerrillas, y en unas era más críticas, o sea, los que está así como en anaranjado y de este colorcito, son como los puntos más críticos. Y pues los amarillitos, mira, ahí están, de unas 5 acciones, de 6 años, mira, de 51 y más acciones, vea, esto acá entre el Caquetá y el Meta, y acá esto que es la frontera con Venezuela. Claro que esto de Arauca es más que todo el ELN, que es la otra guerrilla así dura de Colombia. Estos llegan y hacen esa zona de distensión, supuestamente pues el Pastrana llega y dice, listo, hágale, en 1998-2012, ese fue el gobierno de Pastrana. Hágale, yo les entrego esa zona, tal, dialogamos y todo el cuento. Y estos manes siguieron haciendo operaciones y acá en la zona de distensión, mientras estaban haciendo el diálogo, empezaron a llenar esto de secuestrados y además de cultivos de coca. Cuando ya Pastrana, se da cuenta que estos manes ya le maman gallo, ya dicen 2002, no, vemos, ya se acabó esta vaina, yo ya no me la voy a dejar montar y vamos a recuperar esa zona, y les dio como 48 horas para que se fueran y mandaron a todo el ejército ahí con el que se encuentren, les vamos dando. Y eso sirvió, el fracaso de esa negociación con las FARC sirvió para que subiera al poder en el año 2002 el señor Álvaro Uribe Vélez. Él con ese discurso de voy a acabar con las FARC y voy a acabarlas, la voy a destruir y las voy a sacar de acá, porque es que libero la patria. Y entonces el man pues llega al poder y va a utilizar todos los medios para acabar con esos manes. Pero después de 8 años de gobierno, porque él mantuvo 2 periodos presidenciales, no logró acabar con las FARC. Lo que hizo fue como sacarlas de acá del centro de donde está el poder. Y esto se pasó, fue un enfrentamiento directo entre grupos paramilitares y guerrillas. Uribe también desmovilizó en una cierta porción a los paramilitares, pero muchos de esos paramilitares se volvieron a armar y formaron unas tales BACRIM, las bandas criminales que les llaman ahora, y empezaron a enfrentarse con estas guerrillas que miren, los de amarillitos son FARC, los de rojitos son el ELN, que es la otra guerrilla, y acá miren enfrentamientos donde se concentraban más que todos los enfrentamientos, Caquetá, esto es el Guaviare, esto es el Meta, el Cauca, aquí Valle de Cauca, Nariño también, por acá en el Urabá también mucho enfrentamiento entre esos grupos. Antioquia, una región peleada
por los grupos ilegales, porque acá es una pelea entre guerrillas y narcotraficantes. Y esta zona que es la zona del Catatumbo y el Arauca, que esto es del ELN, principalmente los que operan ahí, aunque ahí también hay grupos paramilitares y otro grupo subversivo que se llama el EPL. Después de la negociación, que la negociación se da con el gobierno del señor Juan Manuel Santos y que empieza en el año 2012, se firma un acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, 24 de agosto, y las FARC van a pasar a llamarse como un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a partir de ese 24 de agosto. Y los que eran antiguos, ellos son como una de las condiciones, o más bien de los acuerdos a los que se llegó en la mesa de negociación en La Habana, porque las negociaciones fueron en La Habana, Cuba. Pidieron unas zonas de ubicación donde ellos se pudieran establecer para hacer unas comunidades campesinas, como una especie de pueblos. El gobierno accedió, les dio estas regiones, en Nariño, Putumayo, acá en el Caquetá, Guaviare, en el Bichá, en Arauca, norte de Santander, en el Cesar, en Antioquia. Y pues la idea es que ellos pues tuvieran como unas ayudas para que pudieran ser productivos esos poblados y empezar a cultivar nuevas cosas y empezar a utilizar también formas de subsistencia diferentes al cultivo de coca, sino ya cuestiones legales. Entonces, pues sí, durante el gobierno Santos se aportó mucho después de ese 2016 para tratar de mantener ese acuerdo de paz, pero ya después con la llegada del presidente Duque se ha abandonado mucho el proceso de paz y eso es muy complejo porque sí, una buena parte de los guerrilleros de las FARC se movilizaron, pero los han estado matando y muchas de estos que han estado en estos lugares, en estas zonas de ubicación, también dicen, no, yo que me voy a quedar aquí a que me maten, y entonces se están formando nuevos focos subversivos que son las disidencias de las FARC. Ese es el nuevo problema que surgió, junto con los paramilitares y con el ELN que no se ha acabado. Bueno, hasta aquí la primera parte de las guerrillas en Colombia. En la siguiente parte les voy a hablar de la ANAPO y de otros grupos, bueno, de la ANAPO que yo me quedé en el video anterior, en este video, perdón, me quedé ahí como con las ganas de hablarles de la ANAPO, pero ahorita en el video número 2 se los voy a mostrar con las otras guerrillas en Colombia. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado y no se pierdan el capítulo número 2 de las guerrillas en Colombia.